Esta mañana, hermanos, gracias al Señor porque nos da la bendición de podernos conectar con nuestro hermenéutica y pues nos toca la parte práctica, nos toca la parte interpretativa, la parte analítica, por decirlo así, de este curso, en donde las visitas pasadas pues vimos la parte teórica, ¿verdad? La parte, yo le llamo la parte de enrolamiento a lo que es lo práctico, donde conocimos conceptos como lenguaje figurado, conocimos lo que es hebraísmo, donde conocimos tres reglas de interpretación básica en cuanto a la hermenéutica. Hablamos de tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Hablamos de la regla 2, tomar las palabras en lo que indica el conjunto de la frase. Y hablamos la regla 3 de lo que es pues considerar el contexto de la... Y así pues nos prácticamente nos enchufamos en la clase y pudimos considerar todas las cosas necesarias para entrar a esta sección de la clase. Esta sección de la clase es importante. ¿Por qué? Por la razón de que en la parte práctica nos toca ver dos métodos o dos análisis que son el análisis histórico, cultural, contextual, ¿verdad? Tomado del libro de Henry Birkrell. Algunas cosas las tomamos de Henry Birkler, otras cosas las modificamos, ¿verdad? Para que su aprendizaje sea un poquito más eficiente y entendible. Vamos a hacer una oración para que podamos comenzar con esta parte práctica, alguna poca teoría que tenemos por abordar y luego ya a la parte de desarrollo. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias, amante y buen Dios, por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu, por tu bendición. Gracias porque tú, Señor amado, haces todas las cosas posibles para nosotros. Te rogamos en el nombre de... Pero como no tenemos el equipo eh, correcto, ¿verdad? No tenemos el equipo correcto para utilizar una pizarra y así pues usted pueda contemplar la práctica de esto en un pizarrón y tenga un poquito más de amplitud. Bueno, lo vamos a hacer aquí a través de esta exposición. Yo le sugiero que si usted tiene alguna pregunta,
como la... Bueno, considera el medio histórico cultural en el cual el autor escribió, alusiones, referencias.
y su como intérprete desde este momento, despídase y olvídese de lo que usted cree, piensa. Vamos a partir desde el autor, qué pensaba el autor en ese momento. El análisis cultural considera la relación de un determinado para comprender cuál era su pensamiento. ¿Ok? Ahora, ya hemos dicho, una de las ciencias, entonces, por lo tanto, usted, amado hermano, su biografía, la biografía de Pablo, la biografía de Pedro, la biografía de Marcos, de Lucas, de Juan, de Santiago, nos ayuda.
pasando a la número 4. Para determinar
¿cuál era la situación general histórica de Daniel? Bueno, Daniel estaba en el exilio. A usted le consta que Daniel fue llevado con otros amigos al exilio babilónico. También fue llevado Ezequiel. Entonces, esas son situaciones generales históricas que rodeaban al escritor sagrado. ¿Ok? Y también tiene una parte para los lectores, o sea, ¿qué estaba pasando con los lectores? Bueno, los lectores a los que escribió habían sido despojados de sus casas, habían sido dispersos. Lo mismo podemos hablar del apóstol Pedro en su primera carta, escribe las 12 tribus en la dispersión, ¿ok? Hubo una persecución. Toda esa información usted la encuentra en Google, se lo puedo garantizar. Entonces, una vez el paso número 1, vamos al paso número 2. Todos estos pasos tienen un desarrollo posterior, pero vamos a ir dando un poquito de amplitud para que vaya dándose cuenta usted cómo los conseguí, o sea, cómo los llené, cómo los hice. ¿Cuál era la situación política, económica, social? Hay datos que no se toman en cuenta cuando estamos haciendo una interpretación y por eso cometemos unos yerros, hermano, unos planchones, pero de los más grandes. Son tan grandes esos planchones que son como esos quemones de llanta en la carretera. ¿Cuál era la situación política, económica y social en el momento del escritor? ¿Cómo estaba Israel políticamente? Bueno, si usted va a hablar de los salmos que escribió David, bueno, los salmos que escribió David fue la época dorada de Israel. Es una situación política donde Israel estaba en paz con todas las naciones. ¿Cómo estaba su economía? Era una potencia, tenía una prosperidad enorme y en la parte social pues logró unificar los dos reinos, el rey David, el norte y el sur, y todo estaba en paz. Para la situación política, económica y social. Mire, no estamos directamente entrando en el texto, estamos rodeando el texto para después llegar al punto neural de la interpretación, lo que es el texto. Ya le voy a decir cómo. Vamos a la diapositiva número 5, el paso número 3. ¿Cuál era la principal fuente de vida? Bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era el rubro de la nación o del pueblo o del grupo de personas que les escribió el escritor sagrado? Por ejemplo, Pablo le escribe a los corintios. Los corintios eran hermanos muy prósperos, vivían en un puerto importante como Corinto. Muchos eran dueños de tiendas de alfarería, de orfebrería. Algunos eran empresarios de la textilera, tenían pieles para hacer ropa, otros fabricaban tejidos de lana. Y así, o sea, esa era la fuente de vida de la iglesia, ¿ok? Hablando en una carta, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, cuando hablamos de los profetas, tenemos que tomar en cuenta cuál era la principal fuente de vida del pueblo de Israel. Porque recuerde que los profetas del Antiguo Testamento escribieron a la nación de Israel. Tome nota de ello. Los profetas del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, todo escrito va dirigido a la nación de Israel. Aquí los
Tiene que sintetizar su información, clasificarla y colocarla en base a el paso 3, el paso 5. Tiene que ir clasificando su información concisa, chiquita, concisa y maciza. Paso número 5, describa la palabra o frase en el texto que se encuentra oscura para determinar su significado. Ok, aquí vamos entrando al uso de el libro para que hagamos un trabajo, direccionado, entendido y correcto. Lo primerito que vamos a hacer antes de escoger el texto, donde vamos a aplicar todos estos pasos, nos vamos a ir aquí primero. Este libro tiene, ok, tiene como unos, ya le digo, tiene 31 capítulos, ok, y algunos capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, moradores de tiendas de campaña. Capítulo 2, casas de un solo cuarto. Capítulo 3, casas de más de una pieza. Capítulo 4, alimentos y modo de prepararlos. Todo esto son costumbres, hermano. Capítulo 5, costumbres a la hora de las comidas. Capítulo 6, cenas y banquetes especiales. Todas estas costumbres, todo lo que está aquí, están en los libros de la Biblia, en los evangelios, en el Antiguo Testamento, en muchas partes de la Biblia. Entonces, para que nosotros podamos abordar el paso 5 y el paso 6, tenemos que escoger el texto o la costumbre en el libro para que todos los demás datos los podamos obtener en internet o en la Biblia de estudio. Pero los datos del paso 5 y el paso 6, en el 5 dice, describa la palabra o frase en el sentido que se encuentra oscura. Bueno, ya sabemos que es una palabra oscura. Ya sabemos que esa palabra está en sentido figurado. Ya sabemos que es una palabra clave o puede ser un hebraísmo. Entonces, para determinar su significado, ok, bueno, hay capítulos, por ejemplo, el 7, disposición oriental para agasajar un huésped. Capítulo 8, programa diario de actividades. El 9, vestidos y ornamentos. El 10, posición de los padres en el hogar. El 11, nacimiento y cuidado de los niños. El 12, educación de la juventud. El 14, costumbres matrimoniales. O sea, yo le voy a decir a usted, bueno, tal alumno me va a buscar en el capítulo tal 5 ejercicios o 5 costumbres, escuche bien, 5 costumbres de las tierras bíblicas donde se identifique la palabra o frase que se encuentra oscura. Ya vamos a hacer un ejercicio práctico para que usted se oriente, ¿ok? Entonces, vamos a partir de allí. Una vez escogiendo la costumbre, ahí encontramos la palabra en sentido oscuro. Ahí mismo encontramos esos dos elementos y después empezamos a construir todo. Pero siempre cada uno en su paso correcto. ¿Ok? Hasta que llegamos al paso número 5, entonces colocamos ahí la palabra, si es abrigo, si es casa, si es pretil, si es aborrecer, si es vara, si es brazo extendido. Todo eso es una palabra en sentido figurado. El paso 6 dice cuáles eran las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción determinada. Entonces, dentro de esa costumbre que usted lo va a encontrar en su libro, ahí está la palabra o frase en sentido oscuro. Entonces, viene usted y analiza toda la información, por ejemplo, tela de silicio, por decirlo así,
que se menciona en Apocalipsis 6, 12 o 11, no recuerdo el nombre. Esa palabra se menciona mucho en Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces identificamos la palabra en sentido figurado, tela de silicio. ¿Qué significa eso? Entonces, en la información de la costumbre que hallamos en el libro, ahí está, que era tela de silicio. Entonces, usted coloca en ese paso 5 tela de silicio y coloca el texto. Bueno, ya le voy a explicar, le voy a enrolar bien para que usted se dé cuenta. Pero ya vamos entrando, el capítulo 6, cuáles eran las costumbres, ya en el desarrollo lo voy a orientar para que no se me vaya a confundir. Le damos lectura a los demás pasos. Paso 7, cuál era la condición espiritual de los destinatarios, en qué condición estaban esas personas, si Israel estaba descarriado, si Israel estaba próspero, si es en el Antiguo Testamento, si es en el Nuevo Testamento, si esos hermanos estaban ya para apostatar de la fe, o se descarriaron como los Gálatas, o estaban preocupados y afligidos como los hermanos en la dispersión. Esa es una condición espiritual. O si estaban bien como los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Los hermanos de Macedonia que estaban bien, eran unos evangelistas. En el paso 8, ¿cómo era el escritor? ¿Cuál era su trasfondo y experiencia espiritual? Bueno, ahí tenemos una pequeña mini biografía del escritor. ¿Cómo era? ¿Quién fue? ¿Cuál era su trasfondo? Trasfondo es ¿quién fue? ¿Verdad? En este caso Moisés. ¿Quién fue Moisés? Bueno, ¿quién fue Moisés antes de ser el profeta? Toda esa información, pues uno la coloca ahí en forma resumida. Paso 9. ¿A quiénes escribía? Creyentes, no creyentes, apóstatas, creyentes que estaban en peligro de apostatar. A eso le podemos agregar, por supuesto, no solamente creyentes, hermanos, le podemos agregar más al pueblo de Israel, a la nación de Judá, a la nación de Israel, muchas otras, le podemos añadir muchas otras cosas en nuestro estudio. Todo va a ir de acuerdo en base a la costumbre que escojamos o que seleccionemos a interpretar, y le vamos a añadir estos pasos que son técnicos para ampliar nuestra información o nuestra interpretación. En el paso 10, ¿cuál era el propósito, intención del autor al escribir el libro? Ahí usted va viendo, se va a dar cuenta de cuál era el propósito, cuál fue la razón para escribir. Y el último paso, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor? Eso es la consumación de todo, esa es la sintetización de todo. ¿Qué quiso decir el autor? Entonces, cuando hemos llenado todo esto, el paso número 11 lo resolvemos nosotros. Ya no lo va a buscar en ninguna parte porque no lo va a hallar. Eso es en base a su análisis, después de haber abordado los 4 pasos antes de entrar al paso 5, cuál es la palabra oscura, el paso 6, cuáles eran las costumbres que se menciona en el texto, que su identificación o su conocimiento puede generar una información muy acertada. Después vamos al paso 6, al paso 7, y cuando llegamos al paso 11, en base a toda esa información, nosotros sintetizamos la respuesta. Pero vamos al desarrollo, para que usted vaya viendo el desarrollo de cada uno de estos pasos. Ahí está. Desarrollo de los pasos para el análisis histórico-cultural contextual. Mire la cita. Mire la cita. Salmo 91:1. Pregunta, ¿dónde encontré esa cita? La encontré aquí. Aquí. Y esa cita, según la encontramos allí, le voy a decir en qué capítulo la encontré, o lo déme un chancecito porque este libro es muy grande, para que usted se vaya orientando. Te va a decir dónde encontró el pastor esa cita.
Ya le digo dónde la encontré. La encontré en el capítulo 2. La encontré en el capítulo 2, donde habla casas de un solo cuarto, en el último párrafo antes de entrar a pisos y paredes de la casa. Bueno, allí no está el Salmo 91, pero yo pude haber escogido el Salmo 61.3, que está ahí, usted lo puede leer ahí. Salmo 61.3, que habla donde Dios es refugio, es nuestro refugio. Entonces, allí donde está esa información, ahí donde está esa información, yo escogí el texto para hacer el análisis histórico-cultural prácticamente de 8 pasos que encontraré en internet. ¿Ok? Los 4 pasos antes del quinto y del sexto, y los pasos subsiguientes menos el 11º paso, porque el 11º paso es una síntesis, una interpretación que yo debo de hacer y usted debe de hacer en base a toda la información. Entonces yo escogí primero aquí, busqué la información acá, ¿ok? Y como uno de los pasos, 2 de los pasos de mi análisis, dice que debo identificar cuál es la palabra en sentido oscuro. Aquí la palabra en sentido oscuro es abrigo. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Vaya? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la palabra clave ahí es abrigo. La palabra clave ahí es abrigo. Entonces, uno de los pasos, que es el número 5, me pide identificar la palabra en sentido oscuro. Ok, ya la tengo, abrigo. Pero el paso 6 me pide cuál era la costumbre. Entonces, ahí mismo yo obtengo que los palestinos pasaban tanto tiempo fuera de sus casas y los escritores sagrados gustaban de referirse a Dios como su abrigo. Entonces, para mí, desde el punto de vista occidental, abrigo es algo, un traje que me protege del frío. Pero para el palestino o para el hebreo de aquel tiempo, abrigo no era eso, abrigo era Dios. Mire, la costumbre cambió. Se referían a Dios como su abrigo o su refugio, lo cual en el Salmo 61.3 dice, tú has sido mi refugio. Por ahí va. Mejor dice que como su hogar. Tales expresiones en conexión con Dios son muchas en el libro de los Salmos y los escritos proféticos. Entonces, esta es la costumbre que yo registré para aplicarle el análisis histórico, contextual y cultural. Usted mismo puede escoger en su libro, bueno, hay tanta información, usted puede escoger una costumbre, por ejemplo, el pan mojado, ¿ok? Muchas, hay tantas costumbres, usted puede escoger una, ubique el texto donde está el parrafito que indica la explicación correcta o la descripción correcta de la costumbre. Aquí está, bueno, tal texto, lo coloca ahí. Mire, desarrollo de los pasos para el análisis histórico, cultural y contextual, Salmo 91.1. Yo pude haber puesto Salmo 61.3. No sé si lo encontró o encontró el párrafo usted ahí. ¿Lo encontró, hermano? Para que se ubique conmigo, si no se va a perder. Capítulo 2. Después del capítulo, dele vuelta a la hoja y va a encontrar piso y paredes de la casa. Bueno, el párrafo que está arriba del encabezado, esa es la información donde se concentra la explicación de qué era esa costumbre o qué significaba esa palabra abrigo. Recuerde que la conexión para que usted encuentre la costumbre es la palabra. Y la palabra en sentido oscuro o figurado está dentro de la información. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro?
Bueno, vamos a ir desarrollando para que vaya viendo usted por dónde va esto. Entonces, el paso 1, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Bueno, según el Salmo 91 o Salmo 61, 3, como quiera ponerle, David y varios escritores compusieron los salmos cerca Bueno, pregunte ahí, pregunte lo que quiera saber. Ya vamos a ir abordando esto. Por eso es que esta clase la dejé, este tema lo dejé para tres desarrollos. O sea, 3 ejercicios prácticos que vamos a hacer de este mismo análisis para que usted se vaya ampliando. Vamos al primer paso para no correr. David y varios escritores compusieron los salmos cerca del siglo X al V antes de Cristo. También en hebreo es llamado el libro de los Salmos, Tehilim, el cual significa alabanzas. Y era la edad de oro del pueblo de Israel, tiempo en que David llevó a la nación a una relación sin igual con Dios. Y los salmos eran muy importantes en su culto y adoración. Bueno, ese es un poquito de información. Por eso le digo que su información tiene que ser resumida, porque va a hallar mucha. Entonces, esta es la información que encontramos, ¿ok? Para el primer paso. Repito, el primer paso. ¿Cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Bueno, David y varios escritores compusieron los salmos. Se cree que David compuso 67 salmos. Eso es lo que se cree, porque los salmos están escritos en varias secciones y participaron varios escritores. Entonces, entre los siglos X y el siglo V, David escribe los salmos, parte de los salmos. También en hebreo es llamado el libro de los salmos Tehilim o Tehilim, el cual significa alabanzas. Otra información en cuanto a los lectores, era la edad de oro del pueblo de Israel, tiempo en que David llevó la nación a una relación sin igual con Dios. Primer paso. Esto lo puede encontrar en una Biblia de estudio, en el trasfondo histórico. Usted lo lee, lo analiza y lo coloca, lo escribe en el primer paso. Vamos al paso número 2. Mire, paso número 2. ¿Cuál era la situación política, económica y social? Estamos hablando del Salmo, estamos hablando del tiempo de David, estamos hablando de la época de Israel. Entonces nuestra información se va a concentrar en ese tiempo. Mire, Israel era una potencia mundial en Oriente Medio. Bajo el reinado de David, Dios le dio a su pueblo poder militar, político e internacional. David había conseguido unificar a la nación y por ello también tenían el favor de Dios. Así estaba la situación política, económica y social de la nación de Israel en el escrito de David, basado en el Salmo 91 o el Salmo 61:3. ¿Ok? Así estaba la nación. Ya ampliamos, ya nos dimos cuenta que el escritor vivía en una época de prosperidad, había paz social, había relaciones internacionales muy buenas con todas las naciones, ¿ok? Y ahí usted le puede añadir más información si usted quiere. Ahora vamos al paso 3, que eso no tiene ninguna, estos pasos no tienen ninguna preocupación. ¿Cuál era la principal fuente de vida de Israel en ese tiempo? Israel era un pueblo que se dedicaba a la cría de ovejas y ganado en general. También tenían los cultivos muy ricos en trigo, cebada y toda especie de granos. Su pescadería era muy abastecida por los mares que poseía en esos tiempos. Y ahí le puede añadir más, hermano. Yo escogí poquita información para no llenarle tanto la diapositiva. Entonces vemos que la principal fuente de vida del pueblo era agricultura, ganadería, pescadería, había minería, había comercio, ¿verdad?
los puertos de Israel eran muy ricos en comercio, había venta de vasijas de barro, había empresas para teñir ropa, para hacer carpintería, también había de todo, hermano. O sea, Israel era una nación poderosa, rica y próspera en ese tiempo. Entonces, el paso 3, vamos para afuera. Vamos al paso 4. ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? En tiempos de David, Dios había puesto a Israel en paz con las naciones en derredor. Y esto lo constituía en algo peligroso, porque el pueblo, al gozar de paz internacional, se descuidó moralmente. La mayoría se corrompieron adorando a dioses falsos. Entonces, la comodidad produjo ociosidad espiritual. Entonces, ¿cuál era la principal preocupación? La principal preocupación era el descarrilamiento de la nación de Israel. Había un remanente muy comprometido con David y el culto al Señor, la orden del templo, ser fieles a la ley de Dios. Pero había otro grupo que su comodidad y su prosperidad, y claro, cuando todo va bien, pues nadie quiere acercarse a Dios. Cuando las cosas están malas es donde todo el mundo se quiere acercar a Dios. Entonces, por eso, una parte de la nación de Israel se inclinó a adorar a dioses falsos, entre esos el dios Baal y la diosa Acera. Bueno, esas eran las principales. Bueno, si estuviésemos escribiendo, escuche bien, si estuviésemos aplicando el análisis histórico, cultural y contextual en el libro de Jeremías, aquí, ¿cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? La principal amenaza era la invasión por parte del imperio babilónico. Mire, cambia. Si estuviéramos aplicando el análisis cultural y contextual a la carta de los Gálatas, ¿cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones de la iglesia? Bueno, los judaizantes, los falsos maestros judíos. Esa sería la principal amenaza. Así de sencillo. Y usted hace una explicación allí. Por ejemplo, estos falsos maestros enseñaban que los creyentes gálatas debían guardar la ley de Moisés, debían circuncidarse para complementar la salvación en Cristo. Esa era la principal amenaza en la carta a los Gálatas. Pero como estamos aplicando el análisis al texto 1 del Salmo 91, nuestro enfoque histórico debe de ser en base al tiempo de David. ¿Ok? Cualquier pregunta, formúlela en el chat. Vamos a ir avanzando, después vamos a hacer un desarrollo. Yo quiero que usted pregunte. Ok, vamos al paso 5, porque aquí es donde veo que usted está así como un poco pensativo. En el paso 5 me pide a mí, describa la palabra o frase en el texto que se encuentra oscura para determinar su significado. Ok, pregunto, ¿todos encontraron el párrafo que les señalé? Por favor, confirme, póngamele un sí, por favor. ¿Todos encontraron la palabra? Todos encontraron el párrafo, ¿encontraron el párrafo? Capítulo 2, casas de un solo cuarto, dele vuelta a la página y donde dice piso y paredes de la casa, arriba está un parrafito, ¿ok? Todos, quiero que todos respondan. Póngamele sí a todos los que todos los que lo encontraron. No quiero que nadie se pierda porque aquí voy a explicar algo. Esto es parte de un desarrollo, ¿ok? Recuerde que estamos interpretando. Y cuando se habla de interpretación, nosotros tenemos que ser muy analíticos. Recuerde que otra de las cualidades que se necesita para interpretar es tener una mente abierta. Entonces, para esto se necesita mucho coeficiente. Describa la palabra o frase en el texto que se encuentra oscura
para determinar su significado. Entonces, como todos encontraron el párrafo, allí la palabra abrigo, hay dos palabras, abrigo o refugio. Abrigo o refugio. Yo escogí abrigo. ¿Por qué? ¿Por qué escogí abrigo? Bueno, porque el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Por favor, alguien que me lo adjunte ahí en el chat, el Salmo 91:1, por favor. Tenemos tiempo, no se preocupe. Tenemos tiempo. Adjúntemelo ahí, el Salmo 91:1. Y le voy a explicar cuál es la relación de la palabra abrigo ahí. Eso nos va a ayudar a determinar las palabras en sentido figurado que encontraremos en los diversos ejemplos de costumbres de las tierras bíblicas que vamos a interpretar. Eso nos va a ayudar a nosotros. Bueno, vamos al chat entonces. Ok, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la palabra abrigo, es la palabra, hermanos, que hace el enlace. ¿Ok? La palabra abrigo es la palabra que hace el enlace o marca el desarrollo o desenlace del texto. Para nosotros, en Occidente, en Latinoamérica, en Europa también, abrigo es algo que te protege del frío. ¿Quién va a andar con un abrigo en pleno verano? ¿Eh? Es contradictorio. También la gente no quiere andar ni ropa. Abrigo es para protegerse del frío. Ese es nuestro pensamiento latino. ¿Ok? Entonces, para la palabra encontrada en el Salmo 91:1, que denota un significado singular en el texto, del cual necesita interpretación. Entonces, abrigo la identifiqué. ¿Ok? La identifiqué. Entonces, ¿dónde yo encuentro el significado correcto? Así es, protección, abrigo. Si usted se va al diccionario, usted va a encontrar protección, abrigo, eso es lo estándar que va a encontrar. Pero eso es nuestro diccionario de la Real Lengua Española, por ahí va la cosa. ¿Qué pasa con el punto de vista hebreo? ¿Qué pasa con el punto de vista hebreo? Vamos. Paso número 6. Ojo con esto. El mismo párrafo que usted encontró en su libro, mire, ¿cuáles eran las costumbres? O sea, yo no puedo interpretar las parábolas si no conozco las costumbres. Yo no puedo interpretar la parábola del hijo pródigo si yo no conozco la costumbre. Voy a interpretar a lo que me caiga, como dicen por ahí, lo que le caiga el daime. ¿Cuáles eran las costumbres? Entonces, si usted conoce la costumbre, y para eso le di el libro, ¿ok? Si usted conoce la costumbre, la estudia, la analiza, allí le va a aparecer un texto bíblico donde está registrada la costumbre. Por ejemplo, recuerdo cuando Jesús acusó a los fariseos de la ofrenda del corbán, que creo que está en el libro de Mateo capítulo 13, verso 7, por ahí anda la cosa. Entonces, yo tengo que conocer la costumbre que era el corbán para poder interpretar este texto bíblico. Entonces, la pregunta es, paso 6, ¿cuáles eran las costumbres? Cuyo conocimiento, o sea, si usted la conoce y yo lo conozco, aclarará el significado de una acción determinada. Muchas acciones determinadas no se aclaran por parte del intérprete porque no conoce las costumbres. Pero como usted y yo tenemos la herramienta de usos y costumbres de las tierras bíblicas, tenemos la llave en la mano. Entonces,
Abrigo desde el punto de vista de la cultura hebrea. Miren lo que dice ahí. Como los palestinos pasaban mucho tiempo fuera de sus hogares, cuando hablamos de palestinos, hablamos de en términos generales. Hablamos de hebreos y palestinos. ¿Ok? Como los palestinos pasaban mucho tiempo fuera de sus hogares, los escritores sagrados, aquí está la explicación de la costumbre. Los escritores sagrados gustaban de referirse a Dios como su abrigo o su refugio, mejor que como su hogar. De ahí que el Salmo 91:1 tiene sentido. ¿Ok? Tiene sentido. Entonces, identificamos la palabra y también identificamos la costumbre. Ahora yo sé, y usted sabe, que para los hebreos, abrigo no significaba algo que nos protege del frío, sino que abrigo para ellos en su argot popular, en su idiosincrasia, en su cultura, abrigo es Dios. Mire, abrigo es Dios. Por eso el Salmo dice, el que habita, oiga, el que habita al abrigo, no el que tiene un abrigo. Ahora usted me entiende. Mire cómo va el texto. Si abrigo fuese protección del frío, dijese, el que tiene un abrigo. Pero no, mire, el que habita al abrigo. ¿Habitar qué es? Vaya, escríbame ahí, ¿qué es habitar? Vamos a ver, aquí ya le estamos dando entendimiento a la cosa. Vamos a ver qué es habitar. Usted entiende la palabra habitar, ¿verdad? Convivir, perfecto. Habitar es convivir, vivir. Pero mire, vivir en un lugar, vivir a la sombra de Dios. El que habita, morar, correcto. El que habita al abrigo, o sea, el que vive, por decir así, bajo el refugio, mire, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que vive en el refugio del Altísimo, el que mora bajo la protección del Altísimo, el que se refugia en Dios, es diferente a nuestro pensamiento latino, ¿ok? No tendría sentido de que el escritor dijese, el que tiene un abrigo, ¿mire? El que tiene un abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, para nada. El que habita al abrigo. Entonces la palabra clave es abrigo. Vivir habitualmente, vivir continuamente. Gloria a Dios. Entonces, los escritores, el escritor, en este caso David, dice el que habita al abrigo, y también está la palabra refugio, que es el texto que aparece ahí. Por favor, adjúnteme por favor el Salmo 61:3, por favor, y se va a encontrar con la palabra refugio. Tanto para los hebreos, abrigo y refugio se lo asignaban a Dios. O sea, para ellos no era importante tener una casa, para ellos lo importante era vivir bajo la sombra de Dios, que Dios fuese su refugio o su abrigo. Adjúnteme Salmo 61, versículo 3, por favor, si es tan amable. Entonces, allí la palabra, en el Salmo 61:3, la palabra clave ahí es refugio. Ahí está. Mire, porque tú has sido mi refugio, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 61:3. Entonces, ¿cuál es la palabra clave ahí? Porque tú has sido mi refugio. ¿Ah? Es refugio. Tú has sido mi refugio, pero para nosotros refugio, ¿qué es? Bueno, usted puede ver, si usted se va allí al diccionario, refugio es un lugar donde salvaguardarse de algo, ¿verdad? Como por ejemplo,
Como por ejemplo, hermanos, cuando hay inundaciones, ¿verdad? Y hay tormentas fuertes, van a un albergue, ese es un refugio. Ese es un refugio, una casa, un lugar seguro donde usted se puede salvaguardar su vida. Pero para el hebreo, refugio es vivir bajo la sombra de Dios. Vivir, o sea, ellos consideran a Dios tan real, tan perfecto, tan poderoso. Ahí está, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Ahora entiende el texto? Torre fuerte es un lugar alto, es un lugar inalcanzable. Allí nos tiene Dios. Eso es Dios para el hebreo. Eso es Dios en la cultura hebrea para el judío. Alto refugio, torre fuerte. El enemigo podrá sitiarme, pero no me puede alcanzar. Todavía la palabra refugio es más profunda. ¿Por qué? Porque refugio es el lugar, o sea, es Dios para el judío donde nadie lo puede tocar. Entonces, estas palabras en sentido figurado que están allí en las costumbres, en estos ejemplos de costumbres que tenemos en este libro, hermanos, es un secreto enorme, un tesoro enorme para poder interpretar correctamente las escrituras. Entonces, si nosotros vamos al paso 5, ya identificamos la palabra. Pusimos abrigo o podemos poner refugio. En el paso número 6, ¿cuáles eran las costumbres? Bueno, los palestinos, esta es la costumbre, bueno, los palestinos pasaban mucho tiempo fuera de sus hogares, en sus diversas quehaceres. Los escritores sagrados gustaban, correcto, refugios donde nos sentimos protegidos, exactamente. Entonces, esto es lo que transmitió el escritor. Ahora usted entiende lo que transmitió David. Tú has sido mi refugio. Ahora, pregunto, ¿fue perseguido David? Pues, hermano, David fue perseguido enormemente. Fue perseguido por sus hijos. Fue perseguido por la división que existió en su reino. Ya después del pecado con Betsabé, las cosas se complicaron. Pero él decía, tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante de mis enemigos. Entonces, cuando nosotros conocemos esta costumbre, nos damos cuenta que estas palabras no simplemente tienen un significado común para nosotros, para el judío tienen un significado mayor y ven a Dios como el refugio o como el abrigo. Ahora vamos al siguiente paso para que usted vea lo que viene. Paso 7. ¿Cuál era la condición espiritual de los destinatarios? Israel estaba en avivamiento en los días del rey David, aunque propensos a la corrupción moral debido a la comodidad de la prosperidad política y nacional. Bueno, cuando todo el mundo está bien, cuando te están mandando remesas, cuando tienes cuenta, cuando todo está bien, todo el mundo va al culto, todo el mundo va a los cultos unidos, todo el mundo va a las campañas y todo es gozo porque está realizada la persona. Pero no quiere decir que anda en el espíritu. No quiere decir que anda en el espíritu. Anda bien porque se siente gozoso, alegre, porque le está yendo bien, pues. Pero no quiere decir que es hijo de Dios. Porque una cosa es ser nacido de Dios y otra cosa es ser afiliado a Dios. Nosotros no somos hijos por afiliación, nosotros somos hijos por nacimiento, por conversión. Entonces mucha gente anda en la iglesia por afiliación, les gusta la iglesia, les gusta el canto, les gusta el movimiento, les gusta todo, pero no son hijos de Dios. El problema era ese en Israel. Israel era próspero, Israel estaba bien, Israel tenía un buen pastor, tenía un buen rey, tenía todo, wow, estaba excelente. Pero ¿qué pasa? Allá adentro del corazón estaba propenso a volverse ocioso. ¿Por qué? Porque todo estaba bien. Cuando la soga está apretando, entonces la gente corre a consagrarse, a buscar de Dios y todo ello. Hasta lloran.
Así estaba la situación en Israel. Los receptores de los salmos, así es, andan en la emoción por circunstancias externas o lo que los rodea, correcto, pero no del corazón, no de fruto del espíritu. Israel estaba así. Cuando el rey convocaba a culto, todo el mundo iba, pues, porque le gustaba ver lo que Dios hacía con David. Pero no quería decir que estaban cumpliendo la ley de Dios. Muy diferente a verla venir que hablar con ella. Vamos al paso 8. ¿Cómo era el escritor? Mire, información acerca del escritor. ¿Cuál era su trasfondo y experiencia espiritual? David nació en el año 1040 a.C. y falleció en el 966 a.C. Y se lo recuerda por haber sido capaz de unificar el territorio de Israel y mover las fronteras para ampliarla. En la Biblia, la historia de David se encuentra narrada en el libro de Samuel y el de los Salmos. David fue el hijo menor de Isaí y Nisbet era un escritor muy apasionado. Bueno, esto es un poquito de la información de la mini biografía del escritor. Por eso le digo, no me vaya a poner unas 7 páginas, ¿verdad?, de quién era David, porque me voy a hacer viejo leyendo todo eso. Tiene que sintetizar su información. Vamos al paso 9. ¿A quiénes escribía? Creyentes, no creyentes, apóstatas, creyentes que estaban en peligro de apostatar. ¿A quién escribió David? David escribió a la comunidad judía del siglo X. Si fuese en el libro de Jeremías, Jeremías escribió a la comunidad judía del siglo 8 o 7. ¿A quién escribió Ezequiel? Bueno, Ezequiel escribió a la comunidad judía del exilio. Así es la información. Concisa, precisa. Apóstol, chiquito, cortito, para que no se enrolle tanto. Vamos al paso 10. ¿Cuál era el propósito de David? El propósito de David al escribir los salmos era infundir fortaleza, adoración, gratitud y confianza, y darle a Dios el reconocimiento de todas las cosas que él y la nación recibían del Señor. Mire, aquí tenemos el propósito. Paso 10, el propósito. Ahora vamos al paso 11, que esa información tengo que concluir yo. ¿Qué quiso decir el autor en el Salmo 91:1? El autor quiso decir, oiga, en base al conocimiento de la costumbre, en base al conocimiento del significado de la palabra clave, el autor quiso decir que quien tuviera a Dios por Señor tendría hogar, casa y familia, y que Él sería su abrigo y su casa para siempre. Mire, ahora usted entiende lo que dice el Salmo 91. Con todo ese conocimiento que hemos adquirido, nosotros podemos investigar a profundo todo lo que estaba alrededor del autor. Mire, hemos investigado prácticamente de todo. A quiénes escribió, cómo eran ellos, quién era el autor, cuál era el propósito, cuáles eran las costumbres, porque sin costumbres no puede haber desenlace en la interpretación del texto. Y esto lo sintetizamos y dice, ¿qué quiso decir el autor? No qué quiere entender usted. ¿Qué quiso decir el autor en el Salmo 91:1? Puede ser, ¿qué quiso decir el autor en el Salmo 61:3? Refugio. El autor quiso decir que quien tuviera a Dios por Señor tendría hogar. ¿Qué es un hogar? Un abrigo, un refugio. ¿Qué es una casa? Un abrigo, un refugio. ¿Qué es una familia? Un abrigo, un refugio. Y que Él sería su refugio o su abrigo para siempre. Ahora entiende usted, por favor, pregunte o abra el micrófono. Necesito que usted interactúe conmigo porque esto tiene que quedar claro.
tiene que quedar claro, y aquí mismo yo le voy a asignar una tareita para que me hagan ese ejercicio y lo mande en cuanto lo tenga. No me lo vaya a mandar el otro lunes. Vamos a otra clase. Abra su micrófono si quiere, hermano, para que pregunte. Estoy seguro que tenía una tarea por aquí, pero se me perdió. Hola, hola, buenos días. Sí, sí. Dios les bendiga, la hermana Ligia habla. Dios le bendiga, hermano. A todos. Realmente es muy importante para la descripción de un texto. Creo que la base, si no estoy equivocada, está en leer muy bien, ¿verdad? Todo, para poder desarrollar estos 11 pasos al principio de la luna. Así es. ¿Verdad? Pero con el ejemplo del Salmo 91.1 o el Salmo 91, porque tiene que ser todo. Creo lo de la palabra oscura, ¿no? Correcto. Entonces tiene que ser todo, desarrollar todo eso. En esto. Así es. Vamos avanzando, ok. Entonces no hay ambiente para estar dando la clase, estoy en otras cosas, pero voy a dejarles un ejercicio y les voy a ayudar un poquito dónde está la costumbre, ¿ok? Para que usted se vaya familiarizando con la búsqueda de esa información correcta. Entonces usted va a aplicarle los 11 pasos, ¿ok? A este análisis, y usted va a ir desarrollando los pasos, investigando para que se vaya habituando a esta metodología. Le recomiendo, por eso yo pedí que todos los alumnos estuvieran presentes, porque así como la hermana Ligia preguntó en vivo, se le responde en vivo, y otra duda que usted tenga, usted me pregunta y yo le respondo, pero cuando es en diferido, en video, es bien complicado. Es complicado porque hay que estar en el momento correcto para dar la respuesta correcta. Ahora, apliquemos los 11 pasos, o sea, habituémonos a estos 11 pasos, porque el próximo análisis que viene es un poquito más complicadito. Pero cuando usted lo entiende, cuando usted lo descifra, usted, hermano, se da cuenta de algo extraordinario en las escrituras. Aquí solo tocamos una uña, hermano. Aquí solo tocamos un pelito. Hay una información tan rica aquí que yo le aseguro, hermano, que usted le va a dar gracias a Dios, porque se va a dar cuenta de tesoros que están en la Sagrada Escritura y que a simple vista no los va a poder encontrar. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Por favor, aquí estamos para responder, para orientarlo, porque necesito que quede claro en su mente todo para dejarle así a ver, vaya ahí haciendo su pregunta, abra su micrófono. Vamos a ver, aquí en el chat dice, eso iba a consultarle, la costumbre nosotros la escogeremos. Ajá. Sí, sí, de ahí parte todo. De ahí parte todo. O sea, escoger la costumbre primero. Exactamente, sí, sí, exactamente. Usted escoge la costumbre primero para después ya tiene la costumbre, como quien dice, lista por ahí, y empieza desde el paso 1, 2, 3, 4,
En el paso 5 coloca la palabra clave. En el paso 6 coloca la información que obtuvo en el libro de la costumbre. Pasa al paso 7, lo sigue buscando en internet. Los demás pasos los puede buscar en internet, salvo el paso 11, que es un análisis personal. ¿Qué quiso decir el autor? Con toda la información que yo obtuve, yo pensaba diferente al autor. Y esto, y esto, y esto, ¿verdad? La Biblia, nadie sabe, todo el mundo tira cohetes al aire por eso, pero nadie sabe qué es eso. Entonces, en la costumbre de las bodas que está allí en su libro, usted se va a dar cuenta por qué el novio llegaba tarde por novia. Entonces, hermanos, le bendiga. Ajá. Ajá. En la costumbre que encontramos allí, Salmo 63, ¿verdad? ¿Por qué no 6 para ver qué dice? Para que nos demos cuenta de que el texto registra la palabra clave. ¿Ok? Vamos a nosotros que está. Es como el tornado. Gloria a Dios. Registra las dos palabras y le doy la gloria al Señor. 4:6 contiene las dos palabras que yo le estuve ayudando allí. Abrigo, refugio y abrigo. Mire, refugio y abrigo. Isaías 4:6, refugio y abrigo. Entonces, el texto que contiene, o sea, el texto es el respaldo escritural de la costumbre. Volvemos a la costumbre. Como los tiempos de sus hogares, los escritores sagrados, exactamente, gloria a Dios. Por eso les digo, se van a encontrar y ustedes le van a dar gracias a Dios porque Dios los está llevando a aguas profundas. Los escritores sagrados entonces
costumbres para que hay alguien que esté interrumpiendo. Dos ejercicios para que usted los haga. No tiene necesidad de hacerlo en diapositivas o como pueda, ¿verdad? O sea, eso es a su discreción. Lo puede hacer en Word, como usted pueda, ¿verdad? Lo importante es que usted pueda entender lo que está haciendo y que usted haya captado. Bueno, la ventaja es que como esta clase la voy a subir a YouTube, usted la puede volver a ver y volver a ver hasta que la entienda perfecto, ¿verdad? Es la ventaja de este instituto. Entonces, por favor, creo que todos están listos, ¿verdad? Confirme si todos están listos porque lo que voy a explicar tiene que usted estar ya activado con la clase, porque si la cámara está apagada y usted no está, entonces no se va a dar cuenta hasta que mire toda la clase. Listo, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 2 nos vamos a concentrar para los dos ejercicios en el capítulo 2 que habla acerca de los casas de un solo cuarto, creo que dice ahí. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios, o me van a hacer dos ejercicios, pero sí les voy a pedir que los manden, porque hay tareas que no las están mandando. Ay, discúlpeme que me le vaya de frente, pero hay tareas que no las están mandando, entonces ahí estamos teniendo problemas,
porque hay tareas, por ejemplo, de reuniones familiares, son 7 días, la tarea de hermenéutica son 7 días, entonces todos los alumnos tienen que enviar las tareas, sea cuestionario o un resumen, ¿verdad? Eso es lo que se ha pedido. Pero como este es práctico, no voy a pedir cuestionario ni resumen. Este es el ejercicio práctico, ¿verdad? Entonces, lo va a apuntar usted textualmente como se lo voy a escribir. Voy a tratar de escribirlo en el chat. No, voy a decirlo verbalmente para que quede grabado. Por ejemplo, apunte ahí ejercicio número 1. Ejercicio número 1. La cita bíblica, Lucas 11, versículos 5 al 7. Lucas, o sea, usted no, ahorita no va a buscar la cita, apunte, porque después usted va a hacer su ejercicio. Va a apuntar la cita, Lucas 11, 5 al 7. Póngale ahí una flechita, capítulo 2, otra flechita, encabezado, o sea, el encabezado es donde usted va a encontrar, deme un segundo, el encabezado es donde usted va a encontrar la costumbre. Ok. Casas de un solo cuarto. Ok. Entonces, el encabezado sería este que está en negrita. Ese es el encabezado, ¿ok? Entonces, cuando yo le doy el encabezado, adentro el párrafo, ahí está la información, ¿ok? Entonces, encabezado, arreglos para la noche. Ese es el encabezado. Arreglos para pasar la noche. Arreglos para pasar la noche. Otra flechita. Frase o palabra. Frase o palabra. O sea, esta frase que le voy a dar, recuerde que en el paso 5 dice determinar la palabra o frase. Bueno, frase o palabra, 2 puntos, abra comillas, mis niños están conmigo en cama. O sea, eso lo va a encontrar en el texto, ¿va? Esa es la palabra o frase en sentido figurado. Abra comillas, mis niños están conmigo en cama. Cierre comillas. Eso es lo que usted va a encontrar en la información cuyo encabezado dice arreglos para pasar la noche. Ese es el ejercicio 1. Entonces ponga ahí usted aplicar los 11 pasos del análisis histórico, cultural y contextual. Aplicar los 11 pasos del análisis histórico, cultural y contextual. Bueno, vamos al ejercicio número 2. Ejercicio número 2, le doy la cita. Isaías 42:3. Isaías 42:3, flechita, una flecha a mano derecha, capítulo 2, flecha, encabezado, 2 puntos, alumbrado de la casa. Ese es el encabezado. Alumbrado de la casa. Entonces, en ese encabezado van a encontrar la costumbre y ahí dentro de la costumbre está la expresión. Entonces ponga allí alumbrado de la casa, flechita, frase o palabra. Frase o palabra.
dos puntos, frase o palabra, dos puntos, abra comillas, ni apagará el pábilo que humeare. Ni apagará el pábilo que humeare. Cierre comillas. Entonces, nosotros nos hemos encontrado esa frase en Isaías, ni apagará el pábilo que humeare. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Va? ¿Y qué significa mis niños están conmigo en cama? O sea, hablando de una parábola que Jesús habla en Lucas acerca de un amigo que llega por la noche a tocarle la puerta, mira, me vino un visitante. Entonces, Jesús habla de esta parábola, pero ¿cómo la voy a interpretar? ¿Cómo la voy a entender si no conozco la costumbre? Entonces, al ejercicio número 2, usted le va a aplicar los 11 pasos del análisis histórico, cultural y contextual. Entonces, estos dos ejercicios, si los puede hacer en diapositivas, amén. Si lo puede hacer en Word, amén. No me lo vaya a mandar a mano, por favor, porque ya usted puede ver, uso estos anteojos y uso estos otros. ¿Ok? Entonces, no puedo interpretar jeroglíficos. Mándemelo en Word, por favor. Haga un sacrificio, ¿verdad? Porque no puedo interpretar. A veces me mandan las capturas del cuaderno y hay una sombra y no veo nada. Peor por ahí va. Entonces, trate de hacerlo en Word. Pida ayuda, por favor. Es necesario movilizarse por el reino de Dios. Pida ayuda para que se lo typeen, se lo editen. Usted lo puede hacer en su cuaderno y después puede pedir que alguien se lo haga en un documento de Word o en diapositivas, que es súper más fácil. Y para adelante, ¿verdad? Eso es súper fácil. Eso era complicado hace unos 20, unos 200 años atrás. Hoy es súper fácil. Fácil, fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿listos? ¿Alguna pregunta que me quiera hacer? ¿Está todo entendido? ¿Está claro? Excelente. Me gusta. ¿Ok? Tiene 7 días para mandarme esa información. El próximo sábado no hay visita. Estamos ocupaditos aquí. Pero sí hay visita el lunes, ¿verdad? El lunes próximo tenemos reuniones familiares. ¿Ok? Ya vaya pues trabajando con su ejercicio. Después de ver estos 2 ejercicios que usted va a mandar, le tendré listo su paquete de 5 ejercicios para que vaya trabajando con su proyecto. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Bueno, Dios lo bendiga. Vamos a orar para despedirnos entonces, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, amante y buen Dios, por todo lo que tú nos permites hacer. Señor, en el nombre de Jesús te pido que dirijas a los alumnos en tu nombre glorioso. Gracias, Dios amado, por tu amor y por tu misericordia. Te ruego, Padre, que todo salga bien para ellos. Bendíganos en este día y que tu gracia esté con nosotros hoy, mañana y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios lo bendiga, cuídese, cualquier cosa, estamos en comunicación, tengan un buen día y pásenla bien. Buenos días, hermano Moisés Vidal. Soy el hermano Samuel de aquí de Chiapas, miembro del hermano Eugenio, Pastor Eugenio, Iglesia Obrero de Cristo. Le voy a enviar un archivo PDF donde están los 6 que vamos a estudiar en el instituto. Bendiciones, hermano. Ya el pago el pastor lo va a hacer, lo va a depositar. Dios lo bendiga.